El maestro se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Llegó a Betania y Betania distaba de Jerusalén unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta se enteró que había venido Jesús de Nazaret, salió al encuentro mientras María permanecía en la casa. Le dijo Marta a Jesucristo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 17 al 27. La muerte no tiene la última palabra. Notas amables a la palabra de Dios, martes 2 de noviembre, año 2021. La muerte, tema crucial en la vida de cualquier persona. No interesa el rango ni la religión, sino la persona, su psicología, su manera de pensar, su apego a la vida terrenal. ¿Cómo poder hablar de un tema que nadie quiere que hablen de ese tema? ¿Cómo poder hablar de un tema cuando las personas pagarían cualquier cosa con tal de que no muera esa persona? ¿Cómo hablar de un tema que es acuciante psicológicamente, que deprime a cualquier persona, y entender la muerte como un curso normal del final de la vida terrena? Así lo vamos a entender hoy y así lo vamos a predicar. La muerte es el final de la vida terrena, y con esa frase tan elocuente lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo que la vida está medida por el tiempo, y en el curso de ese tiempo vamos cambiando como seres humanos. Envejecemos como en todos los seres vivos de la tierra, y al final aparece la muerte como una terminación normal de la existencia. Luego la muerte tiene su razón de ser, porque es el punto equidistante donde la vida ya alcanza su máxima plenitud y tiene el encuentro nuevamente con su Creador, con aquel que le dio la vida. Por eso va rumbo hacia allá. Ese aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de la mortalidad sirve para pensar que no contamos más con un tiempo limitado para llevar a término la vida. Es decir, como dicen los abuelos, aproveche la vida mientras la tenga y aprovéchela muy bien, hágala fructificar, sírvale mucho a los demás, distíngase en vida con los demás, no en la muerte. Distíngase en vida. Los homenajes se hacen en vida, el cariño se le demuestra en vida, el servicio se le presta en vida. Y así lo afirma el libro sagrado, es decir, un tiempo limitado para llevar a término la vida, y así quedó escrito en la Santa Biblia. En ese libro del Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 1, y dice el libro sagrado: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás: no espero más de ellos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1007. Entonces la muerte tiene un sentido y tiene una razón de ser. Tiene dos columnas. Tiene un sentido y tiene una razón de ser. La Iglesia Católica predica que la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Y ese sentido está en Cristo, que es en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Dice la Biblia: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. La novedad esencial entonces de la muerte cristiana es ahí, por el bautismo. Cuando hablamos de los sacramentos en la Iglesia Católica, para las personas creyentes y que pertenecen a la Iglesia, entonces entenderán que el bautismo es el sacramento básico y principal de la iniciación cristiana en la fe. También entenderán la novedad esencial de la muerte desde el bautismo. Morimos con Cristo y resucitamos con Él. El cristiano ya sacramentalmente muerto con Cristo pasa a vivir una vida nueva. Y si morimos con la gracia de Cristo, entonces la muerte física consuma ese morir con Cristo y perfecciona la incorporación a Él en un acto redentor. Así se entiende entonces la muerte desde un sacramento que se llama el bautismo. También la muerte se entiende con las virtudes. Cuando uno habla de muerte, puede hablar de unas virtudes que en la Iglesia Católica llamamos virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La muerte guarda una relación precisa con la virtud de la esperanza. Eso quiere decir que creer en la resurrección es un componente esencial de la doctrina de un creyente. El Hijo de Dios proclama que existe una vida más allá de la muerte. Eso se llama esperanza. Virtud de la esperanza. Y el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 22, concreta la idea diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vivos y no de muertos. Y eso es clave en la fe, para no tenerle miedo a la muerte, para no hacerle trampas a la muerte, para que un médico no diga: usted no se sabe una oración porque usted no se quiere morir. ¿Qué será lo que le pasa? Se resiste a la muerte. Oigan esa frase bíblica: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Alguien decía: el cielo no es la tierra mejorada. El cielo es el ámbito de Dios, y donde la vida es participación de la plenitud divina. Allí no se vive la experiencia de lo limitado, sino de lo que muere. Jesús de Nazaret, Él mismo es la resurrección en la vida. Así lo dice la Biblia, capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Entonces decir que los muertos resucitan tiene su razón de ser en la resurrección del Maestro. Si no se cree en la resurrección de Cristo, tanto el anuncio como la fe carecen de sentido. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Y así lo predicó San Pablo en Corinto, en esa primera carta, capítulo 15. La resurrección, entonces, no es una ideología, no es un sistema filosófico, es un camino de fe para un advenimiento, y que fue testimoniado por los discípulos de Jesucristo. Así lo afirma el Papa Francisco en su elocuente catequesis un 19 de abril del año 2017. Decía el Papa Francisco: ser cristiano significa no partir de la muerte, sino del amor de Dios por nosotros, que ha derrotado el mayor enemigo, la muerte. Dios es más grande que la nada y basta solo una luz para vencer la más oscura de la noche. Papa Francisco. Entonces ese misterio de la muerte y resurrección del Señor es como el horizonte que le permite comprender a una persona el destino final de la existencia. No nacimos para quedarnos en el pecado, ni para la muerte. Somos hijos de la luz y de la vida. Cada vez que usted piense en la muerte, no le dé miedo de la muerte. No tema a la muerte. No piense que usted no se tiene que morir. Los demás sí, pero usted no. No. Escuche esta frase de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue célebre y esa frase es tan evidente, a pesar de que han pasado los siglos, desde el siglo IV hasta hoy al siglo XXI. Decía el santo: nos hiciste Señor para ti. Inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Bienvenida la obra de misericordia. Bienvenida a esa obra de misericordia que se llama la muerte. Orar por nuestros hermanos difuntos.
salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.